Krugman, que esta semana ha pasado por Madrid para presentar su libro, y Víctor García Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenido al Mundo en 24 horas. Has estado con él. Cuéntanos qué es lo que te ha dicho, qué le preocupa a Krugman. Bueno, Krugman está en Europa presentando su último libro, que se titula Contra los zombies, que es una colección de artículos que ha publicado en el New York Times desde el año 2004. Venía a Madrid, o llegaba a Madrid procedente de Londres, donde naturalmente le preguntaron mucho por el Brexit, eso le preocupa. Y Krugman, que no es un gran defensor del euro, pero sí del proyecto europeo, no es nada optimista con respecto a las posibilidades del Reino Unido fuera del mercado común. Sí le preocupa mucho en el caso de Europa el crecimiento de los movimientos de ultraderecha, aunque, recuerda el premio Nobel, alguno de estos movimientos está alimentado por los efectos de las políticas producidas por algunas ideas zombie, que es de lo que venía a hablar a España. ¿Y qué son los zombies para Krugman? Bueno, no son personas, son ideas, pero comparten con los muertos vivientes de las películas el hecho de que cuando deberían estar en la tumba o muertos, están muy vivos y coleando, a pesar de que son conceptos falsos o que se han demostrado inválidos. Esto es la tesis del Premio Nobel de Economía en 2008. Un ejemplo de idea zombie. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común decir, y en otros países capitalistas, que bajarle los impuestos a los ricos genera automáticamente riqueza y empleo. Dice Krugman, amparándose en datos que ofrece en este libro, que eso es completamente falso. Krugman también asegura que es falso que las empresas multinacionales se vayan de los países si se les ponen impuestos, y defiende en este sentido la tasa Google, por ejemplo, a las multinacionales digitales, y asegura el economista que eso además permitiría aumentar la recaudación y evitar que estas compañías evadan impuestos como estarían haciendo. En general, lo que está diciendo Krugman es algo muy distinto a lo que defienden poderosos defensores de ideas zombie como sería el presidente de los Estados Unidos. Le preguntamos también por las elecciones, dice que Donald Trump es favorito, que la macroeconomía más o menos va bien, pero que hay mucha gente enfadada en los Estados Unidos y que eso puede atraer el voto hacia unos demócratas que, reconoce por otro lado Krugman, están todavía muy desorganizados. Pero les elogia el columnista del New York Times el hecho de que sean los únicos que defienden una transición hacia un modelo ecológico, al menos sostenible, de producción. Dice Paul Krugman, defensor del New Green Deal, el nuevo acuerdo verde, que sin esa transición estaremos abocados a un gran desastre ecológico. Pues gracias, Víctor. Vamos a ver tu entrevista con Paul Krugman. Víctor García Guerrero entrevista al premio Nobel Paul Krugman. Esta es la conversación. Paul Krugman ha cruzado el Atlántico en un creciente clima de preocupación global por el coronavirus. No se atreve a dar una cifra del impacto económico. No le puedo poner una cifra porque no sabemos cómo o cuánto se va a desarrollar la epidemia. Si China se convierte en un Wuhan gigantesco y es necesario poner en cuarentena a toda la economía china, entonces sí que estaríamos hablando de un shock económico, de una envergadura increíble. Probablemente no llegue a eso, pero quién sabe. Pero de lo que viene a hablar es de su último libro, Contra los zombies, ideas mal formadas que se niegan a morir. En los Estados Unidos es zombie la idea de que recortar los impuestos a los ricos es un fenómeno mágico que hace crecer la economía e incluso aumentar los ingresos. Hemos probado todo esto muchísimas veces y con distintos presidentes y a todos los niveles. Jamás ha funcionado. Aún así, hace un par de años, el Congreso aprobó un recorte de impuestos. Todos los que los defendían decían que se iba a pagar por sí mismo. Y lo que ha pasado es que el déficit no se ha reducido, sino que ha aumentado. Los próximos presupuestos de Trump reafirman este aumento del déficit. El presidente de Estados Unidos, duro crítico de Krugman, mantiene abierta una guerra comercial con China y un declarado apoyo a sus gigantes tecnológicos, a los que países como España quieren tasar con impuestos especiales. Utilizar la política del gobierno de Estados Unidos para defender a Google demuestra que el gobierno de Estados Unidos no está sirviendo al interés general. ¿A mí qué me importa si Google está consiguiendo beneficios en Francia o no? No hay trabajos americanos que se estén jugando la vida ahí. Incluso si haces cosas buenas para la bolsa, mucho de ese beneficio ni siquiera va a parar a los americanos.
Todo esto es negativo. La idea de que estamos utilizando estas guerras comerciales para defender los intereses multinacionales es algo que hace daño. El columnista del New York Times apuesta por una economía verde para la que pide un claro apoyo público. Con un impuesto al carbono o inversión pública en formas de energía alternativa, sí hay mucho dinero que se puede ganar. Hoy en día, a lo mejor hay 5 veces más personas que están trabajando en el sector de la energía solar de las que hay en la minería del carbón. Así que ya estamos moviéndonos hacia una política de energías limpias y renovables. Pero necesitamos que la política pública haga esa transición. Krugman no tiene dudas de que hay otra crisis financiera a la vuelta de la esquina, pero dice que no le da miedo la crisis en sí, sino la falta de armas para combatirla, porque muchos gobiernos, insiste el economista, siguen presos de ideas zombies.